El presidente Kuczynski presentó una acción de amparo contra el proceso de vacancia presidencial en marcha, demandando que se repongan las cosas al estado anterior de la violación de sus derechos constitucionales. El jefe de Estado argumenta que no fue citado a declarar ante la Comisión Lavajato para esclarecer el tema, aunque buscó hacerlo el día 22 de diciembre. De otro lado, la OEA enviará a 2 funcionarios especiales luego de que el presidente Kuczynski enviara una carta a este organismo solicitando activar la Carta Democrática y la presencia de los observadores durante el presente trance. La Junta de Portavoces del Congreso determinó que el presidente Kuczynski tendrá 2 horas como mínimo para realizar sus descargos frente al pedido de vacancia por permanente incapacidad moral, asistido por su abogado Alberto Borea. Y luego de ello se iniciará el debate congresal. Está previsto que de manera protocolar Kuczynski recibirá los honores de jefe del Estado, pasará a la sala de embajadores y luego al hemiciclo, donde tras saludar a los integrantes de la mesa directiva será invitado a la parte baja para exponer sus argumentos contra su vacancia. Y el empresario Gerardo Sepúlveda dijo que actuó como gestor en muchas transacciones y que en la mayoría de ellas no necesitó de una autorización del presidente Kuczynski. Sepúlveda afirmó que en el 2004 todos querían trabajar con Odebrecht, pero que el actual mandatario no sabía de los contratos con la constructora brasileña. Precisó además que mantiene una relación de hace 25 años con el presidente Kuczynski basada en el respeto profesional. Keiko Fujimori solicitó al 5º despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos reprogramar la citación que tenía prevista para hoy por la mañana. A través de una carta, Juliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, hizo este requerimiento con el fin de que pueda armar apropiadamente su defensa. Y para estar actualizado con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, que ya han visto en la toma inicial de quienes se trata. Le damos las buenas noches a Hugo Neira, historiador. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Y el ingeniero Carlos Tapia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, ingeniero? Gracias por la presencia hoy. Estamos contentos. Estamos con Paolo contentos, Guerrero. sí. Lo siento mucho. ¿No es cierto? Esa es la abridora de todos los programas. Por Estamos muy supuesto. emocionados. Gracias, Paolo, por hacernos tan felices. Solo por saber que vas a estar. Ya, ahora pongámonos tristes. Bueno, pero vamos a dar la noticia completa, pues. Bueno, por favor. Que le han reducido la pena de 1 año a 6 meses y esa reducción de la pena le permite o le permitirá jugar el Mundial de Fútbol, Sí. pero además están decididos a apelar todavía al TAS con la esperanza de que le reduzcan aún más la pena. Lo que no sé es si una vez que apelan el TAS podría... ¿Ser para más? Sí, ¿no? Imagino que se aplica, como en todos los tribunales, digo, ¿no? Que ya hay en una instancia que se ha dado una sanción. Solamente puede ir para en la abajo. Sí, o igual o para abajo. O igual o no para sé abajo. si es equidad, digo, se platica también Ya. en estos tribunales. Porque si no uno diría no muevan deportivos. nada. No hagas nada. Claro. Claro, por supuesto, pero bueno, parece que sí. Ahora, esto es algo extraño, no extraño, sino creo que esto es un milagro, porque es raro que, eso es lo que dicen los entendidos en el tema, los colegas deportivos, que normalmente cuando se apela en esta instancia en la FIFA es difícil que se reduzca la pena, o es la misma o es mayor, y que estaban casi seguros que iba a ir de todas maneras al TAS, y ahí vamos a estar cruzando los dedos, pero ya después de esto... Pero era su Contentos. récord de él, cómo se había comportado siempre, ¿no? Ha contado mucho. Él ha dicho Es que recibe la noticia con mucha alegría, pero como parte de una batalla que todavía no termina. Se refiere al TAS, evidentemente. Claro. Crucemos dedos, ¿no? Crucemos. Sí, sí, no, ¿qué dice? El ingeniero Tapia, que es futbolero. Muy No, fútbol. primero es cierto, ¿no? Lo de Paolo refresca el escenario este de guerra sucia, más o menos, que se presenta hasta hoy día, por lo menos. Y hablando de fútbol, yo creo que el resultado de lo de mañana se va a decidir por penales. Por penales. Por penales. ¿Por qué? Porque Ayer nos introdujo a la parte triste. Sí,
Sí, claro. ¿Ah? Tan Pero, rápido. pero Se ha deslizado. Pero es que estamos tocando el tema político, tomando referencia lo de Paolo. Adelante. O sea, es penales. ¿Por qué? Porque entre los dos equipos, el equipo del gobierno ha hecho un primer tiempo bien tela, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro equipo? A ver. El otro equipo es la mayoría pues del Congreso. Y dentro de la mayoría del Congreso ¿Pero le tenemos... pone un título o no? No, porque pero la mayoría del Congreso sola, la mayoría absoluta sola, no puede, sola, va a ganar el presidente. Claro, pero cuando Entonces digo... usted ya está poniendo a todos los que van a votar... No, cuando me refiero a mayoría del Congreso no me refiero a los ya. fujimoristas, sino Ok. la mayoría del Congreso organizada para este partido de fútbol, donde Becerril es el wing izquierdo y Salaverry el izquierdo mentiroso, ¿no es cierto? O sea, es un equipo que se confió mucho en el primer tiempo. Parece ser que han contratado lo del gobierno un nuevo asesor para que en 48 horas en el segundo tiempo pasara la contraofensiva, ¿no es cierto? Han salido ministros, etcétera, hablando cosa que no sucedió antes. Están haciendo Ahora, política, cuando pues. ustedes dicen se le va a dar 2 horas al presidente Pablo Kuczynski, yo digo, esa es una maniobra del fujimorismo. Porque mientras más habla, peor se pone la cosa. Claro, 2 horas para que hable, pero Total. Pablo Kuczynski Cuando Sí. habla muy poco, que porque habla muy poco, que en 60 minutos no iba a tener tiempo, y ahora que le han dado 2 horas a propósito. Es una ironía No lo del sé. ingeniero, ¿no? puede ser. No lo sé. Por eso hablo del Pero puntero igual mentiroso. lo lanza. Claro. Esas bromas que le Pero van a el hacer solo son- transcurso del tiempo ha jugado a favor, creo yo. de Sí, Kuczynski. Es porque- decir, la adrenalina inicial ha comenzado a... Claro, y los errores, vuelvo a decir, Sí, no, los de errores, Becerril por y supuesto. Salaverry. Ahora, yo le decía a Hugo antes de venir acá, antes de entrar acá a la sala, que uno ve que el presidente Pedro Pablo Kuczynski es una persona que habla dificultosamente, que se olvida de las cosas, dice una cosa y después se retrotrae todo. Pero la pepa que tiene no es una pepa de corrupto, ¿no? Entonces eso ante la gran mayoría dicen, sí, este es el viejito no sé cuánto, dice una cosa, otra, pero no tiene pinta de corrupto, ¿no? Y en cambio lo dice Toledo, García, o sea también el ánimo popular está siendo regido por esas apreciaciones básicas, ¿no? A ver, ¿qué voy a decir yo? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y además el placer de encontrarme de verdad con Carlos Tapia fue un buen rato. Somos amigos, siempre lo he tomado como hombre de izquierda y sensato, con lo cual es bastante raro. Pero entonces, Emociones. y lo que voy a decir es, voy a decir de dónde lo digo. Yo no, en primer lugar, hace más de 40 años que yo no pertenezco ni milito en ningún partido político. Porque durante esos 40 años yo he sido profesor de ciencias políticas en Francia y una de las cosas que se me quedaron de ese mundo es que el profesor tiene que tener una axiología y una distancia y una neutralidad. O sea, tener el respeto a la pluralidad democrática. O sea, no soy anti nadie, para comenzar. O sea, si por ejemplo me dijeran que en un país que yo quiero mucho, que es Francia, la señora Le Pen fuera a ganar las elecciones o alguien me dice que es lepenista, yo le pregunto muy simplemente, ¿por qué? ¿Por qué razón? No, le hago una pregunta, porque tiene derecho a equivocarse. Claro. Entonces voy a hablar desde ahí, ¿no es cierto? Y entonces creo que es un momento serio, grave, ¿no? Crucial, me inquieta, y creo que hagamos una cosa o la otra no va a ser bueno de todas maneras. Vamos a decir así, razonemos. O bien la mayoría del Parlamento además se ha sumado o ha sido iniciativa del Frente Frente Amplio, Amplio. la izquierda, que Sí. está en las calles, ¿no? Lo vacan al presidente PPK. Yo les digo que no me alegro de esto, ni de él como persona, lo he conocido en la época que he sido director de la Biblioteca Nacional, ni por lo que le pase al Perú. Si lo vacan, naturalmente alguien ha dicho que habría muy dañado la figura presidencial. Tengo una lectura distinta. En América Latina están pasando cosas en las cuales el Poder Judicial cuenta mucho. ¿Qué pasó en Brasil?
no se bajaron la presidenta, ¿qué cosas están ocurriendo? Entonces hay un poder judicial y hay una necesidad de luchar contra la corrupción o los errores o las cosas. Ahora, yendo al caso concreto, para mí me parece que este tema es el tema de bien grave, difícil de entender para nuestros conciudadanos y por parte de la clase política, y no digo todos los ejecutivos, porque está en el CADE y tiene otra actitud. La confusión entre lo público y lo privado. Está, cuando existe la confusión, porque esta cosa moral, vamos, si comenzamos a hablar de la moralidad, Dios mío, no acabamos nunca. Estamos viendo los diccionarios de filosofía. ¿De qué se trata? De hacer lo correcto. ¿Y qué dice? Y yo no soy un jurista, pero pues tengo el derecho a conocer mi Constitución. Claro. Y la Constitución, el artículo 126 dice: los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Estamos entonces en una situación grave porque es un dilema. El presidente PPK ha guardado su empresa y ha recibido en esa empresa unos dividendos. Él puede decirnos a nosotros que nunca ha influido en, ¿cómo se llama el chileno? Sepúlveda. Pues caramba, Sepúlveda era el político religioso que se enfrentó al padre de las casas, ¿no? Y estaba del lado malo, me parece. Era el defensor de la guerra justa y quería justificar la servidumbre de los indios. En fin, eso pasó hace 4 siglos. Yo estaría con la gasca, ¿no? Estaríamos todos. Y entonces no podemos probarle que le ha dicho algo, ni él nos puede probar que no ha dicho nada, nada, y que no ha intervenido. Eso solo Dios lo puede juzgar. En esa situación de incertidumbre ocurre algo. Cuando hay la incertidumbre, se pierde la confianza y la presidencia se tiene por los votos y por algo más que es la ley, la legitimidad. Yo creo que en este momento el país, la gente peruana no le cree. Y entonces el otro tema es qué mal que saldría con eso tan tremendo de hablando de la moral y qué mal sería que se quedara. Los dos escenarios son malos. Los dos escenarios son malos. Entonces lo más lógico sería que pudiéramos reemplazarlo con el señor Vizcarra, que no lo conozco, tú me conoces, yo no hablo por amistades, no lo conozco, pero sabemos todos, ¿no?, que ha sido un buen presidente de gobierno, de regional. Y entonces tiene una ventaja sobre el presidente de PPK. No es empresario y no se va a confundir entre Estado y mercado. Entonces yo creo que las dos cosas son muy buenas. Pero ¿qué es el Estado, pues? ¿Qué es el Estado? Y ustedes lo saben, pero aprovechemos para decirlo. El Estado es una autoridad política centralizada, tanto para lo civil y lo militar. Si hay 2 ejércitos ya no hay. Entonces el Estado tiene que imponer las leyes para todos. Si el presidente hubiese querido separarse por completo de los negocios, por completo, digo, incluso vender, pasa en muchos casos, ¿por qué no hizo lo que ha hecho el chileno expresidente? Que ha sido elegido nuevamente ahora. ¿Qué hizo? Creó un fideicomiso ciego, o sea, no tenía realmente ninguna relación, y lo va a mejorar. Así lo hizo. ¿Por qué no hizo un fideicomiso ciego? Entonces, no confío en él, muchos no confían, y es mejor para el Perú que él podría aceptar esa vacancia o retirarse. Eso es lo que le quería preguntar. Usted, entiendo, piensa que los dos escenarios son malos y que sin embargo sería mejor para el país que asuma el poder el señor Vizcarra, pero ¿a través de qué mecanismo? ¿Vacancia o renuncia del presidente?
De todas maneras que asuma Vizcarra, para comenzar, porque fíjense, Ya, pero se puede llegar a eso por estos dos caminos que ahorita acabo te de... contesta. La gente se dice esta cosa, ¿no? ¿Por qué tan rápido y tal cosa? Porque un país no puede estar sin presidente. ¿Se acuerdan cuando murió Kennedy? En media hora estaba Johnson en un avión y estaba jurando porque Estados Unidos no se podía quedar media hora sin presidente. En la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Estaban los rusos. Entonces, yo propondría una cosa, se me ocurre por lógica. El presidente es el primer funcionario del Estado. Las dos salidas son malas para el país, ¿no es cierto? Que se quedara y va a seguir estos 3 años más. Ay. Ya, francamente. Es difícil, ¿no? ¿Qué podría pasar si los ciudadanos dicen no pago impuestos? Paso a la luz roja. ¿Con qué autoridad me dice algo un policía si el jefe de Estado no acepta las leyes? Se confunde. Sí, es una confusión. Y entonces yo pienso lo siguiente. Entonces tampoco puede quedarse ni irse. Entonces, como un funcionario de Estado, se le reemplaza por un tiempo determinado, por 1 año, para que se haga el debido proceso con toda la lentitud que tiene eso. Es una salida que se me ocurre, lógicamente, y entonces él se defiende en las fiscalías y si al año queda aprobado, entre tanto, gobierna alguien en el palacio, por el amor de Dios. Ahora, eso que plantea, por favor, ojalá estén escuchándolo todo, profesor. Lo he explicado de una manera tan maravillosa y didáctica que yo creo que lo que usted dice es lo que siente la población. Toda la semana, los taxistas, los mozos en la esquina. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué pasa? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Dale tiempo al tiempo. No están pensando en que el fujimorismo antifujimorismo. Están pensando que esa persona que nos gobierna está mintiendo o le creemos o debemos creerle. Esa es la incertidumbre. Pero eso que usted plantea se da, por ejemplo, con los funcionarios. ¿No es cierto? Un funcionario que trabaja para el Estado es acusado de ciertas cosas, da un paso al costado, mientras que se investiga y si es que se la encuentra responsable, entonces esa persona, es retirada, ¿no es cierto? A O través si de un no, proceso. se le pide disculpas. Pero para el tema presidencial no existe un proceso de ese tipo. Pero es que habrá que inventarlo. ¿Qué piensa de esa propuesta, Carlos Tapia? ¿Y qué piensa también de que estamos empezando su turno, de el camino judicial que ha iniciado en su defensa el presidente Kuczynski? ¿Tiene sentido? ¿Es un buen recurso? Yo creo que es utilización del poder que tiene el Ejecutivo cuando tiene canciller, ministro de Relaciones Exteriores, las relaciones con la OEA, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Me parece que eso debió ser usado antes, ¿no? Se perdió mucho tiempo, lo otro, porque esta es una batalla política básicamente en las alturas, no es una batalla política como se quiere hacer en las calles, ¿no? Como no están es haciéndola hoy. Pero en no marcha. es una batalla política masiva en la calle, puede hacerse en grupos, ¿no es cierto? Pero cuando cayó Fujimori, la batalla política era en la calle, ¿no es cierto? Ahora, quiero regresar al fútbol, miren. Vino Guerrero, reduce su primera sanción porque hay una segunda instancia y porque la FIFA respeta el debido proceso. Ojo, pestaña y oreja. Entonces, todo lo que ha dicho Hugo está bien, ¿no? Pero, cuidado, no puede ser que esa misma conclusión se niegue a aceptar de que debe de producirse y realizarse el debido proceso. Entonces, ahí viene el problema. Porque si no hay debido proceso para llegar a esa sanción, se deslegitima la sanción. Hugo ha dicho también lo de la legitimidad, yo creo que es bien importante, ¿no? Pero mira, es el Congreso actual del país que no es precisamente un Congreso que tiene legitimidad ante la sociedad, ante los sectores populares. No ganó las elecciones, pero... Sí, pero mira, está bien, pero la legitimidad es eso. popular cuando agarra y dice, ¿usted qué cosa quiere del Congreso? Que lo cierren, mucho más que sancionen que se vayan todos. O sea, estamos en una situación en que la batalla de arriba
es una batalla de papeles, es una batalla de correlaciones de fuerzas dentro de la institucionalidad en una democracia de muy baja intensidad. Yo no defiendo a PPK, yo no he votado por PPK, lo he dicho públicamente, al contrario, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué sucede? Que me doy cuenta de que el hecho de que no se respete el debido proceso es el argumento principal que tiene el Ejecutivo para decir, que vengan los delegados de la OEA, ¿no es cierto? Que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, entraba el proceso de discusión política si verdaderamente se hubiera hecho los pasos como se debieron haber hecho. Y por lo tanto, ese es el problema de entrampamiento que mañana se va a producir. Por eso lo de que se decide por penales. No se decide por una apabullante victoria porque tiene mejores delanteras, sino Cuando ya... dice por penales no se refiere a Ancon 1, Ancon 2. No. Diroe sería, Pero Diroe. si me permite, había un filósofo español, Ortega Gasset, que decía el deporte para entender la política. Yo creo que no ha habido, pues, en el Perú, en los últimos años, en el último tiempo, ha habido lo que hay en un deporte. Un deporte se acepta al otro. Y aquí del comienzo no se aceptaron. Es decir, yo he dicho en el CADE que en política, repito a uno de mis profesores en la Sorbonne, en política no hay enemigos, hay rivales. Al enemigo se le mata, porque si no te mata a ti, rivales. Y con el rival se juega, ajedrez, tenis, lo que tú quieras, pero no lo han aceptado. Cuando ocurrió el resultado electoral, yo dije, bueno, dos derechas hegemónicas, ¿no es cierto? Una derecha de financieros, de técnicos, de personas competentes como PPK, y una derecha popular. Entonces, es una lucha hegemónica, y esto es lo que lo he dicho también, esta es una guerra civil sin balas, y esto no es política. Entonces, incluso ya en el imaginario popular, se ponen a decirme, incluso alumnos míos, yo después de esto voy a una cena con mis alumnos que ya pasaron el examen, bueno, y me dicen, es que primero PPK, después se va a bajar a Vizcarra, después a Meche, y después el señor, que es el presidente del Congreso, entonces va a elecciones. Pero razonen un poco, me he pasado 3 meses hablando con ustedes de política. ¿Quién le interesaría que hubiera elecciones mañana? ¿Keiko? No, están las encuestas al 30 y tanto. Quiere decir que aunque ganara la primera vuelta, en la segunda, los 2/3 se van contra ella. No le conviene ni a un heredero de PPK políticamente, ni a ella que haya elecciones generales. Por lo tanto, no están complotando para que haya elecciones. Si no les conviene, sería suicida. Al revés, tienen que hacer cosas ahora, si pasa eso. Entonces, yo pienso que hay que enfrentar las cosas como son, y esa idea de... Pero el buen juicio no siempre es el que domina los gestos políticos. A veces las pulsiones y las aversiones que hay frente a una opción política son las que dictan reacciones antes de ponerse a pensar 3 jugadas más allá. Si fueran ajedrecistas de la política, yo estaría de acuerdo con usted, pero no es la impresión que tengo. Pero nosotros estamos llamados para hacer, sí, para avisarles. Tienes toda la razón. Es parte de lo que yo digo. La política es también pasión, emociones, creencias, ¿no? Son también afectos y desafectos. ¿no? Yo incluso me lanzaría a decir que en esto que usted ha lanzado, Galarreta como presidente del Congreso, convocar elecciones, yo estoy en ese análisis que usted va, estoy convencida que el fujimorismo diría, en aras de la transparencia, no soy dictadora como mi padre, yo no soy abusiva, no quiero... El fujimorismo deja la mesa directiva. Les convendría, digo yo, a Keiko Fujimori ir a una campaña electoral tendiendo a 71 fujimoristas, que ya hemos visto algunos cómo son, ¿no es cierto?, constantemente ahí en el pleno, en los debates. Yo sinceramente creo que no. Por eso es que a quienes he escuchado decir que tiene que renunciar el señor Vizcarra y la señora Arauz son otros, no los fujimoristas, y no. Bien duros. Claro.
Que renuncien, Sí, no. desleales. Es un grave error Zurdo. el de decir, bueno, que renuncie el primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta y por lo tanto se hagan adelante elecciones. Es un error. Coincido con Hugo de que no es cierto que le favorece a Keiko Fujimori ese adelanto. Al contrario, pagaría costos superiores a la capacidad que tiene de acumulación. Pero fíjate cómo han creado esa idea, ¿no? Es decir, a mí me preocupa históricamente porque ¿a quién le inventaron todo en el siglo XX? Al APRA. Entonces el chivo expiatorio, y ahora es Keiko. Yo he dicho en Perú 21 que a mí no me da ningún temor que ganara Keiko o ganara PPK, porque los dos son derechas, dice, ¿no? Le dará tiempo a la izquierda a organizarse. Por eso es una guerra sucia, porque luego están en una guerra arbitraria. Tengo dos a una temores. pausa. Tengo dos temores. Con eso vamos a la pausa, por favor. Pues, Cuento, por favor, sus dos temores y luego vamos a la pausa. Uno, que no, se vayan todos, como dicen la clase política, que lo merecería, pero también, y surge un outsider, que sea peor. Y segundo, que esto pueda provocar un golpe militar. Vamos a No una muy bien, pausita. pero vamos a la pausa. Sí, volvemos. Bueno, vamos a continuar con el tema. Hoy la Junta de Portavoces se reunió, ¿no es cierto?, para decidir cómo iba a ser el procedimiento para recibir al presidente de la República, vacarlo. Esta es la primera vez, creo, que se hace, no sé, desde 1800, no sé cuántos, porque la última vacancia que se ha dado en nuestro país ha sido con Alberto Fujimori y él no estaba en el país. Así que la primera vez que vamos a ver a un presidente de la República prácticamente compareciendo ante el Congreso. Y por eso se ha tenido que decidir cómo se iba a realizar esto, cómo se le iba a recibir, a dónde iba a ir, cuánto tiempo iba a hablar, él, su abogado, etc. Y bueno, eso se ha decidido hoy. Ponemos declaraciones del señor Acuña, uno de los vicepresidentes del Congreso, para que nos dé algunos detalles sobre cómo va a ser la presentación del presidente. Como Parlamento hemos establecido que se le va a dar el tiempo necesario o el tiempo que requiere el presidente de la República. Se está hablando que probablemente él requiera de 2 horas para exponer todas las mociones o todas las preguntas que tenemos respecto a la moción de vacancia que se presentó. Se está hablando de 2 horas y si hay algo más, definitivamente el presidente del Congreso lo sabrá manejar. La idea es escucharlo con toda la apertura necesaria desde el Parlamento y además acordó que nosotros como parlamentarios tendremos 4 horas y media para poder debatir. Creemos de que esas 4 horas y media no significan solo esas 4 horas y media que siempre se establecen. Probablemente sean 7 u 8 horas, porque tenemos la conciencia, todos los portavoces, de que ese es el debate más importante o tal vez es un debate histórico para el país y es por ello que existe la responsabilidad de querer escuchar al presidente de la República y sobre todo hacer que presente los descargos y después de ello nosotros como parlamentarios poder debatir con la tranquilidad necesaria. Un tema importante que está que se... Bueno. También se han establecido los protocolos. Ahora, ha llegado el señor Vizcarra hoy día. No quería dar mucho detalle, imagino, para también poner un poco de paños fríos, ¿no? Claro. Porque él llega y todo el mundo, ¿va a aceptar o no va a aceptar? Le ha dicho algo inverosímil que ha llegado, va a hablar con el presidente, porque allá las noticias no llegan de la misma manera. Sí. Eso Que mi Canadá abuelita queda lejos de 93 y- años y probablemente que no llegan con tanto piense detalle, eso. como si viajaran a caballo las noticias, pero... El regalo para Navidad, Papá Noel le va a traer un smartphone al señor Vizcarra para que esté un poco más entero, pero digo, broma, porque creo que eso es lo que necesitábamos, Ganando ¿no? tiempo, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero Y- dijo que la gobernabilidad... Y ha estas insistido en cosas, su ¿no? lealtad, fundamental Normal. decirlo, con el presidente, ¿no? Sí. Porque claro, si no puede ser visto, como suelen ser vistos los vicepresidentes, como un conspirador a tiempo completo. O es una partida de ajedrez cuando los peones están chanchos, que no pueden moverse, se quedan ahí nomás. Ajá. ¿Sabes lo que pienso también me preocupa? Yo pienso que, con todos mis respetos por PPK y por el presidente, él no creo que sea una persona deshonesta. Creo que está convencido que se puede hacer Lo que ha hecho. lo que ha hecho, que es lo público, manejar lo público y tener una empresa privada. Pero lo único que conspira contra eso es el hecho de que no dijera la verdad. Porque cuando uno oculta una información es porque tiene una conciencia de que hay algo que no está Porque todo... sabe que los demás no están de acuerdo. Mira, hay un movimiento intelectual que viene a los Estados Unidos y en el mundo, en la mundialización, que consiste en decir
prácticamente, estos ya no son neoliberales, van más lejos, ¿ah? El Estado es un obstáculo. Pues como no podemos eliminar el obstáculo, el Estado, vamos a hacerlo parte de la empresa. Y eso lo dice, entonces, Manuel Dahmer le llama la privatización del Estado. Y en este libro, como tú verás, tampoco soy de la izquierda de Manuel, pero lo leo, él se ha hecho una investigación sobre las actividades de PPK como hombre público, porque ha visto superposiciones en la privatización de los puertos públicos. Y ha tenido, yo no lo sabía, un juicio que le abrió PPK hace un buen rato, 2005. O sea que no es la primera vez que aparece esta preocupación, cómo combina lo privado y lo público. No es pues eso el Estado. Tengo el temor de que no he entendido qué cosa es un Estado, y no un mercado, no una empresa. El Estado no se hace para ganar dinero, se hace para gastar el dinero en los bienes públicos. Y claro, hay que retroceder a Hegel, pues, ¿no? Que justamente es el bicentenario también, que decía, el Estado es la entidad mayor porque se interesa en el bien público, y debajo está la sociedad civil, que tiene el derecho a competir, a ser desordenada el mundo de los negocios. Pero necesitamos un Estado en este país. He traído este elemento de argumento. Miren, Perú, 1890-1977, Rosmaría Thorpe. Cuando quieran leer un buen trabajo sobre la economía y la sociedad peruana, profesora en Oxford, hasta el año 77, el estudio. ¿Saben qué? No hay una palabra sobre la corrupción. No éramos corruptos hasta el año 77, 78, 80. Odría, por ahí, y esas cosas, ¿no? A ese nivel no. ¿Qué pasa? El país era pobre. El primer problema era la pobreza, la inmensa pobreza. Hoy ya no es tan pobre, ha retrocedido. ¿Cuál es el gran problema? La corrupción. Todo el mundo quiere ser millonario mañana, ¿no? Entonces algo está pasando abajo en la sociedad misma. Por lo tanto necesita ejemplos de gentes tipo Paniagua, pues, que no se enriqueció. Fernando Belaúnde, que no se enriqueció. Ha habido antecedentes en la política peruana. Necesitamos por eso, y no la duda. Claro, la honestidad es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es decir, para hacer un buen gobierno es fundamental, pero con la sola honestidad... Pero como la mujer del César, no solo debe ser honesta, sino parecerlo. También, por supuesto. Mira, creo que Hugo está llevando la entrevista, la conversación sobre temas pues, de fondo, ¿no es cierto? Sobre el Estado, la corrupción. En relación a lo de la corrupción estoy de acuerdo, pero no habría que olvidarse de Velasco Alvarado, honesto, de Morales Bermúdez, honesto. Estoy de acuerdo contigo, o sea, no es solamente la honestidad lo que califica un buen gobierno, ¿no? Sino porque, repito, mira cómo están los hijos de Alvarado, ¿no? ¿Cierto? Morales Bermúdez cómo todavía vive. Entonces, y en nuestro país el Estado siempre ha sido una avanzada de los intereses de los poderosos, siempre. Eso no es ninguna novedad. Porque ahora, ¿cómo se llama esta Odebrecht? Es que aparece todo el escenario y las mafias, ¿no es cierto? Quiere decir que antes no había corrupción entre las empresas constructoras del Perú. De otro tipo, no había Odebrecht. No, ya sé, pero ojo, pero la corrupción no es de otro tipo porque sea Odebrecht. La corrupción tiene que ver con cómo yo utilizo el Estado para mi enriquecimiento. Claro. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que viene sucediendo. O sea, no hay que olvidar eso. Cuando Hugo dice, no debe ser un empresario porque el empresario tiene límites definidos entre lo privado y lo Estado. ¿Ah? No sé hasta qué punto eso es cierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gobiernos donde han estado de presidentes, Alan García, Toledo, no han sido empresarios, ¿no es cierto? No. Y la corrupción ha sido fantástica. Entonces no está bien dicho eso. Y en segundo lugar, sobre el golpe de Estado,
militar, yo creo que eso sí es una apreciación que no corresponde a los hechos, no por lo que sucede en el Perú, sino porque el contexto ya latinoamericano hace totalmente inviable que haya un golpe militar en el Perú. Pues, Nunca te fíes de la historia. Nos ha dado muchas sorpresas. Ah, sí. ¿Cómo podíamos pensar que apareciera Sendero? ¿Cómo podíamos pensar que desapareciera tan rápidamente? ¿No? ¿Cómo podíamos pensar que el hombre que se representó el cholo peruano, ¿no es cierto? Toledo, termina diciendo, dame 20 billones. Oye, no, pues hombre, ¿no? Qué sorpresas. Qué sorpresas que Lapra no se murió después de Haya. Y que después del pésimo gobierno que hizo García el primero regresara. Sí. Vamos de sorpresa en totalmente de acuerdo sorpresa. contigo, pero que Vargas Llosa perdiera las elecciones con un desconocido. Pero qué de novedad es un golpe de Estado. Sorpresa tras sorpresa. Pero qué de novedad sería un golpe de Estado. No, pero militar. mira, hablamos de otra cosa. ¿Sabes qué es el problema principal del día? Crecemos económicamente y se abren brechas gigantescas entre la pobreza y las clases, incluso entre las clases medias. Ese es el gran problema para nosotros. Pero tiene que ver con el carácter del Estado. Entonces, el Estado tiene que jugar un papel importante, Pero, claro. y tiene que haber gentes que entiendan el Estado. ¿Y quiénes son los que se benefician de un Estado que justamente no resuelve los problemas de la brecha? ¿No Las es cierto? clases altas, pues. Por eso te digo, mira, entonces esa clase alta le conviene un Estado de este tipo porque ellos mantienen su posición de privilegio y lo otro es no ese populismo de derecha, populismo de izquierda, ¿no? Carlos, nosotros somos los que vamos a resolver los problemas del Carlos, Perú. no creas que les conviene tanto, porque puede venir a un outsider y entonces los barre. ¿Qué pasa si las elecciones las gana Antauro Mala? Que ya sale, creo, ¿no? El 19 todavía. Sí. Pero Pero eso es, perdón, el No. 2019. así es, sí. O sea, Sí, no, el ahorita. siglo ya pasó. No hay que preocuparnos, Ahorita. ¿no? La historia es inesperada, el azar. Pasar escribió un trabajo sobre el azar en la historia. Listo, claro. Vamos un momento a una pausa y regresamos con el azar y la historia. Muy bien. Vamos a continuar con lo La que vi ha como peligro. declarado el empresario Gerardo Sepúlveda, que trabajaba con Kuczynski en Westfield y en First Capital. Porque digamos, la paradoja es que cuando se produjo la información o cuando apareció la información sobre First Capital, Kuczynski decía, el presidente decía, yo hice la asesoría, pero la firma no es mía. Y cuando aparece la información en Westfield dice, bueno, la firma es mía, pero yo no hice la asesoría. Digamos, en alguna de las dos figuras habría que encontrar algo inconveniente, ¿no? También, perdón, sobre sobre Westfield, dijo en el 2011 que hizo esa empresa para un tema de impuestos, para tener una cuenta, porque luego de las Torres Gemelas la situación en los Estados Unidos era complicada. Se lo menciona Tenorio en ¿cierto? la conversación, sí. Exacto. Y luego, cuando Pedro Tenorio le hace la pregunta, él dice, no, es del año 92. Sí. ¿Qué quiso decir entonces? Explíquenos por qué dijo eso a Perú 21 en 2011. Bueno, no sé, eran otras circunstancias, pero la creé desde el 92. Sí, ha sido malo explicándose efectivamente. Y hoy día habla de nuevo el presidente Kuczynski. Originalmente se dijo que a las 8 de la noche, pero después apareció información que dice que será a las 9. Entiendo, el trascendido es que es un discurso de 6 minutos nada más. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero 6 minutos. Nada más, así es. Precisa tu información. para que veas. Está muy bien. Ahora mismo, sí, ¿no? Sí. Pero mientras tanto vamos a escuchar lo que dijo el empresario Gerardo Sepúlveda. Pedro Pablo Kuczynski y yo nos conocemos desde el año 92, hace 25 años. Tenemos una relación que, a decir verdad, es bastante basada en el respeto profesional. Ya, él, lógicamente, no es una relación de amigos de fin de semana. Tenemos 25 años de diferencia, él no es padrino de mis hijos, no viene a mi cumpleaños, no me saluda para mi cumpleaños. Yo respeto, admiro y aprecio a Pedro Pablo Kuczynski y todas las oportunidades que él me ha dado en mi vida profesional. Entonces, nuestra relación es de confianza, es de respeto, es una relación, soy incapaz de describirla de una manera diferente. Porque usted está diciendo contratar con el Estado. Westfield Capital, bajo
mi gestión de estos servicios de asesoría financiera nunca contrató con el Estado, nunca se relacionó con el Estado, para actuar en un ambiente en que la relación con el Estado no tiene ninguna influencia. De hecho, el que el señor Kuczynski en su minuto haya sido ministro no cambiaba la suerte de lo que yo hacía para esta empresa y para otras en el mundo privado. El éxito de lo que yo estaba haciendo no dependía en ninguna medida de un quehacer del gobierno. Yo soy un individuo. Yo representé a Westfield Capital en esta transacción. El Banco de Crédito del Perú firmó conjuntamente conmigo el mandato de asesoría financiera. Cuando nos cuestionan, cuando me cuestionan a mí, porque yo soy el que generó el contrato, a mí me buscó Odebrecht. Yo soy el que gestionó el contrato, yo soy el que firmó el contrato y el que prestó el servicio. ¿Es suficiente ese descargo, a su manera de ver? Yo creo que ya mañana no es que se van a discutir, van a presentarse este tipo de argumentos, ¿no es cierto? De una u otra parte, pero la base va a ser, creo, si se respetó o no el debido proceso, cosas de más de choque, ¿ya? Y creo que la votación va a ser bastante pareja, porque por algo salió Becerril diciendo el gobierno o detrás del gobierno una mano negra, ¿no? El anterior ex premier lo que está haciendo es pagando para... Salaverry estuvo en esa... dijo Salaverry, que había recogido, o sea, alguien de que lucidez dice eso... Sí. No dijo pagando. Bueno, ya sé, pero... Quebrar voluntad. Pero una bolsa... voluntades. Claro, sí. Claro, pero Sí. ¿cómo consiguen voluntad de conciencia? No Creo que tiene que ver con que ellos sí tienen una observación más precisa que nosotros de la suma de votos que ahora tienen, Ajá. que es distinta a la suma de votos de la adhesión para la vacancia. Entonces la pelea va a ser, vuelvo a decir, en las alturas y con argumentos de choque, pero ahora sí ya como como tú muy bien has dicho, es guerra, porque así se está planteando, ¿no? Hay una escuela en Corea del Sur, la escuela del Colegio Militar de Fushikan, donde se habla de guerra política, ¿no? Que no es esta guerra, ¿no? Es la guerra política que era contra Sendero Luminoso, etc. Pero de verdad, en los escenarios que hay en la política actual en el Perú, fujimorismo, antifujimorismo, es un escenario de guerra. No porque se utilicen armas, sino porque se consideran enemigos, ¿no? Entonces, uno lo ve en las calles, ¿no? O sea, que todo contra Keiko, que no sé qué cosa. El hecho de que haya una manifestación con carteles que dice no a Keiko durante 5 años, eso no ocurre, ¿cómo se llama?, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en el Ecuador. No se personaliza a un posible candidato como el enemigo del país, el enemigo de la democracia. Entonces, y de igual manera, cuando uno ve, ¿cómo se llama?, a los fujimoristas y dicen, en los libros de 5º año de secundaria se está induciendo a que el estudiante no sepa cómo se derrotó al senderismo, sino que la culpa la tendría el fujimorismo y el autogolpe, etc. Yo lo he leído, lo acabo de leer ayer, y no es cierto. O sea, todo está pues siendo polarizado, y en esa polarización lo que hay es choque, ¿no? Tú eres ajedrecista, o sea, no es una partida de Yocopiano, ¿no? Sino es una apertura, ¿cómo se llama?, a muerte, pues. Entonces los resultados son difíciles. En resumen, creo que sea cual fuera el resultado de mañana, si se queda PPK, tendría que ser un gobierno distinto al que hasta ahora ha venido desarrollando. Una ideita Una para idea lanzarle al que no presidente. puede estar acompañado con gente cercana, amigos, o de un supuesto partido inexistente, pero que parece, no sé por qué está comprometido con eso, ¿no es cierto? Y tampoco, si sale PPK, en el caso de los fujimoristas, no puede seguir funcionando un Congreso con la actitud que ahora o hasta ahora ha venido desarrollándose. Entonces,
Lo que me preocupa a mí es, y creo que a Hugo también, el futuro del país, el curso democrático del país, la resolución de las diferencias sociales, la marginación, tiene que cambiar. O sea, el cambio no está solamente en si hay vacancia o no vacancia. Esa es la cosa. Si hay vacancia o no vacancia, el Perú tiene que cambiar, tanto el Ejecutivo como el Parlamento. ¿Y qué cosa es? Poner un escenario político, propiamente. Ya lo hay, Carlos, ya lo hay. ¿Cuándo han estado junto a priistas, Frente Amplio y fujimoristas? Para que los que nos escuchen digan, no vayan a decir, hay un arreglo, ya no. Son políticos. ¿Qué han sentido? Los políticos, la gente, el pueblo. El pueblo está indignado. Y podría pasar algo peor que estar indignado, estar indiferente. Ya no le interesarle nada. Y entonces se establece algo tremendo en la política que vivimos, que es el deshonor de la política. Curiosamente, paradójicamente, esto se salva con políticos. Sí. Vizcarra es político, no es empresario. Habrá y buscará los partidos políticos adecuados, hará otro gabinete con algunos de ellos y hombres políticos. Hay un par de políticos hoy día en el gabinete, que conocemos muy bien, un par. Los demás son técnicos, un poco que pasarse la mano. Quizás esto es para bien, ¿no? No veo que sea un dramático que un presidente sea retirado, como ha pasado en Brasil, no se ha parado la economía. Lula está siendo candidato nuevo. Y va a ganar. Y va a ganar. Entonces puede pasar. Y yo creo que más bien hay que decirle al pueblo y a gentes, esto se cura con política, militando, con partidos, leyendo periódicos, no creyendo tonterías cada vez que le dicen a alguien. Le digo, la última reunión con unos ex alumnos míos me dicen, porque Keiko quiere, digo, ¿por qué va a querer Keiko avanzar? Yo no hablo con Keiko, avanzar a las elecciones, pero si pierde, está clarísimo, lógicamente pierde ahora, o sea, sale primera y después entonces tenemos que volver a decirle a la gente, señores, ¿quieren ustedes que no haya corrupción? Elijan políticos, contrólenlos, cuídenlos, no se crean la primera cosa que dicen los medios, ¿no? Razonen, reflexionen, no se creen todo lo que les dicen. No los han educado bien durante... Yo estudié en el Melitón Carvajal, esos colegios desaparecieron, ya no tienen la calidad. Estudiamos educación cívica. ¿Han visto el resultado de países que tienen pues gente, ciudadanos que están bien formados? No forman los ciudadanos. Chile, eso lo digo un poco por fastidiar, ¿no? Chile como ejemplo, no duele, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Al día siguiente de las elecciones, la señora Bachelet toma desayuno con Piñera y su mujer. O sea, esto no nos lleva a nada. Había bueno este enfrentamiento de uno con otro. Keiko fue a felicitar a Pepe Cano. ¿No? Keiko fue a felicitar a Pepe pero además Cano. quería decir que las elecciones en Chile no son obligatorias. Claro. También, o sea, nos llevan un montón. Incluso Pero no van al Pero no van al mundial. Fuerza Popular está cayendo en el juego. A mí no me gustó nada el señor Becerril, ¿se llama Becerril? Sí. Que hablaba como un matón, ¿no? Realmente, eso pues le hace mucho daño a ese partido, confirman las sospechas que es autoritario y todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque la política, como decía mi abuelita, que era cusqueña, es tener maneras. Y a mi hermano le decía, él es bien político, porque este hermanito mío entra y saludaba a todos y le daba la mano. En cambio ahora político, él sabe cómo robar, ¿no es cierto? Exactamente. Y hay que decirle al pueblo que no es así, no se lo metan en la cabeza. Es mejor ser honesto, porque uno no lo persigue nadie, no tiene que ver a un fiscal y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Hemos pasado por experiencias políticas y no hemos robado, no nos persiguen pues, porque no hemos robado. ¿No? O sea, así de simple. Vamos a ir a una pausa, si nos Así permiten, es. porque tenemos que hacer un nuevo corte y regresamos rapidito con este interesante análisis. Montico muere. Muy bien, retomamos entonces aquí la conversación. Bueno, era un tema que teníamos que abordar, desarrollar, pero
vamos a seguir probablemente hablando un poco más sobre lo que va a haber mañana. Keiko Fujimori solicitó al quinto despacho de la segunda Fiscalía Supranacional, Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, reprogramar la citación que tenía prevista para hoy en la mañana. Y a través de una carta presentada por su abogada ha pedido que se la puedan reprogramar. Obviamente que, imagino ahí que por un tema de estrategia, ¿no?, de imagen política, verla hoy, un día antes, ¿no es cierto?, entrando a la fiscalía por el tema de lavado de activos, también iba a haber ahí alboroto con la prensa, ha preferido postergarlo para la próxima semana. Bueno, ya ideas finales, porque estamos casi por terminar. Así es. No sé, especulando qué es lo que va a suceder mañana, qué va a pasar Penales, el viernes. ha dicho por el penales. Tapia. Te lo resumo. Mi punto de vista es que el segundo tiempo de parte del Ejecutivo en estas 48 horas ha sido de una ofensiva más o menos exitosa. Y en cambio, de parte de los fujimoristas, las intervenciones desafortunadas de Becerril, Salaverry, en fin, le han generado entonces un espacio de acumulación de fuerzas hacia adelante. Lo más importante para el país, gane quien gane, o sea, en cuanto a posiciones, ¿no es cierto? Si la vacancia o no vacancia, lo que nos debe de preocupar es que apostemos a que cambie su modo y comportamiento del Ejecutivo y que también cambie el modo y comportamiento del Congreso, para que vuelvan a hacer política, no un escenario de guerra en el que no se pueden ver, y que no solamente es cualquier tipo de guerra política, sino guerra sucia política, como los militares al comienzo, ¿no es cierto? Y para no nombrar a Sendero, pero cuando juega psicosocialmente, no, cuidado, porque si no puede venir esto, cuidado con esto. En el caso de Salaverry y de Becerril me parece un error que han cometido muy grave, que le está costando el empate y la solución por penales, ¿no? A mí me parece que, bueno, es una crisis. Y la crisis es una palabra griega que quiere decir encrucijada. Quiere decir entonces que de repente es el final de algo y puede ser el amanecer de otro. Y entonces el amanecer de otro es tener un Estado serio, responsable, con la ciudadanía, ¿no?, que contribuya también, porque tenemos en el Latinobarómetro el nivel más bajo de valoración de la democracia. De valoración de la democracia, al 20%, a pesar que hemos tenido 3 décadas de crecimiento económico y no interrupción de la democracia. Es decir, la gente no cree por completo, porque piensa que la democracia debe dar resultados económicos. A veces eso se demora, pues no. La democracia no es eso. El fin es dar libertad, admitir las diferencias y poder debatir. Eso es lo que da la democracia. No es un sistema económico, es un sistema de libertad y de derechos. Y eso no podemos perder, claro, por ningún motivo. Totalmente. Entonces, tener cuidado de las críticas o las sospechas, tener unos límites, porque tenemos que sacar adelante nuestro país. No hay país del mundo que no progrese, que no tenga una sociedad organizada y, consciente, ¿saben qué? Y políticamente seria, claro, seria. Por ejemplo, pueden decirme, por ejemplo, que China no es democrática, ya bueno, pero son serios. Y un inversionista sabe que los chinos no van a salir con una criollada. Entonces, ¿qué es el ejemplo que puede dar un presidente que duda? Yo creo que le está haciendo un daño enorme al país. Él está haciendo en este momento, lo digo con tristeza, con pena, un obstáculo a tener un presidente normal, corriente, que no tenga que hacer otra cosa que ser presidente. Necesitamos eso. Muchas gracias. No se puede hacer dos cosas. Muchas gracias ¿De a acuerdo? nuestros invitados. Gracias. Y un congreso también, ¿no? Y un congreso también. Congresistas igualmente serios. Sí. Entonces hay que mirar bien por quién se vota, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias a todos. ustedes. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.